En la vida han ocurrido tragedias que no solo son por hechos de la naturaleza. Muchas veces, estas son hechas por el mismo hombre y la obtención de su poder, alejando de las esperanzas a muchas personas. Un año después del accidente nuclear de Chernóbil, varios países afectados comenzaron a deshacerse de productos radiactivos. Uno de estos países vendió casi 30,000 toneladas de leche en polvo a México. Compraventa que conforme pasaran los años, se darían cuenta que la leche estaría contaminada. Traición, culpables, víctimas. Este es el episodio número 10. Mi nombre es Daniel Estebané y esto es Entre Sombras. Esta historia está basada en hechos reales. En abril de 1986, a la 1:23, explotó un reactor de energía nuclear al norte de Ucrania, específicamente en Chernóbil, dejando como cifra múltiples fallecidos a causa de la alta radiación expedida en el aire. A su vez, estas tóxicas sustancias viajarían entre el ambiente y dañaría a poblados aledaños al lugar de la catástrofe, de manera que este accidente ha sido de los más mortíferos para la humanidad. A raíz de esta catástrofe, las ciudades afectadas, por obvias razones, tuvieron que limitar sus producciones alimenticias. La ganadería, la agricultura y en general la obtención de un sustento se vería lastimosamente en complicaciones con tal de no contaminarse. Es entonces que la Organización Mundial de la Salud comunicó mundialmente la prevención de obtener alimentos que fueran de los países a donde les llegó la radiación de aquel accidente. La mayoría de esos países eran productores elementales para naciones del otro lado del continente, entre ellos México, país que era de los principales consumidores de productos de importación. Y la historia de este episodio comienza precisamente aquí. Irlanda era uno de los principales vendedores de producción alimenticia a países de Latinoamérica, entre ellos Brasil, Chile, México, entre más. Lamentablemente, Irlanda era uno de los países a los que el exceso de radiación les había alcanzado. Sus alimentos se verían afectados estrepitosamente y tenían que eliminarlos para evitar más y más contagios radiactivos. Fue así que dispusieron a la venta de los mismos, y dentro de esa venta era un cargamento de más de 20,000 toneladas de leche en polvo. México desde 1986 ya era consumidor de productos de Irlanda, y especialmente era comprador de leche en polvo. Esto para la distribución de víveres a toda su población, aprobado por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que por sus siglas se le conoce como CONASUPO. Esta institución se encargaba de la aprobación y distribución entre la comunidad mexicana de alimentos con la finalidad de prevenir el desabasto de recursos. Sin embargo, no sería México la primera opción de Irlanda para la exportación de su producto, sino Brasil, pero, por obvias razones, este lo rechazó, pues sabían que era ilegal y que sería un caso grave para la población darles ese consumo, hasta que pusieron los ojos en México. En ese entonces, embajador de México en Brasil, Antonio González Quintanilla, alertó al país de que se les ofrecería un producto contaminado, y sobre todo, un producto que históricamente México siempre había importado de aquel país. Esto con el afán de que rechazaran también la oferta. Se le notificó al subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso de Rosens Díaz, y este a su vez, mediante una carta expediente, se le envió al secretario de Salud, el doctor Guillermo Soberón Acevedo, y al secretario de Comercio, Héctor Hernández Cervantes, pero lamentablemente ambos hicieron caso omiso. Comprada a la empresa Irish Dairy Board y transportada en 3 barcos de carga, el Adventure, Tenacious y Rumilla, sería la cantidad de más de 30,000 toneladas de leche contaminada exportada y dejada en el puerto de Veracruz. CONASUPO, al ser parte institucional del gobierno y con el apoyo subsidiar del mismo, podía poner a la venta la leche en un mínimo valor, además de encontrar con facilidad el producto, ya pues se vendían en supermercados de la ciudad, tiendas rurales e incluso en pequeños negocios dentro de las vías del tren, dando a entender que cualquiera podía tener el alcance a ese material radiactivo.
Pero no solo sería a ese sector la compraventa, sino también empresas privadas comprarían de este producto tales como Nestlé y un sinfín de marcas comerciales. Es por eso que el alcance de esta tragedia no es exactamente cuantificable. Después de aquella adquisición, comenzarían los casos de radiación a registrarse en el país, haciendo voz por un grupo de infantería de la Marina, ya que iniciaron con un dolor de estómago y este sería intenso conforme pasaban las horas y sobre todo los días. A la hora de descartar los alimentos, se percataron que quizá el origen del malestar era derivado a una bebida preparada con leche en polvo. Cabe recalcar que hasta esa fecha aún no se sabía sobre su alta radiación. Es entonces que el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo descubriría que la leche preparada sería de un robo hormiga hecho durante la distribución del producto, y que ésta estaba escondida en bodegas ahí en el puerto de Veracruz. Al descubrir la ubicación proveniente de la leche, el almirante sabía que era muy probable que fuera leche radiactiva. Tomó unas muestras y la llevó con uno de sus colegas, el físico nuclear Miguel Ángel Valdovinos, y quien estaba laborando en la central nuclear de Laguna Verde, a muy poca distancia del puerto de Veracruz, dando con la sorpresa que efectivamente la leche contenía 375 becquerelios por kilogramo, una cantidad radiactiva limitada por la Unión Europea y más de 8 veces el nivel de soporte por el organismo. Ambos avisaron a los altos mandos de Marina de lo que estaba ocurriendo, y a su vez se les volvió a notificar al secretario de Salud y Comercio y quienes ya habían rechazado tal teoría. Pero las cosas no marcharían bien para el vicealmirante y su colega Miguel Ángel, pues a ambos se les fabricaron acusaciones de rebelión y traición a la patria, por lo cual al vicealmirante Manuel Rodríguez se le enjuiciaría y a Miguel Ángel se le sería despedido de su trabajo y que saliendo de ahí sería secuestrado para luego ser torturado. Después de esto, la CONASUPO fue notificada por una farmacéutica mexicana que precisamente también había comprado producto. Fue notificada de que se había detectado una alta cantidad de radiación. Fue hasta ese entonces que el secreto a voces se terminó y tras la negligencia se comenzarían a movilizar. Se enviaron un par de muestras más a estudio nuclear, de las cuales estas supuestamente serían notificadas a la Secretaría de Salud, pero ellos ya sabían, y realmente era para aparentar un descubrimiento macabro. Pero no solo ese era el plan, sino también era el hacer parecer que eliminarían todo rastro de radiación y devolverían la leche a Irlanda. Sin embargo, no fue así, ya que muchos activistas mencionaron el ver que los 3 barcos que llegaron solo zarparían para luego arribar a Tampico, Tamaulipas. Esto para después redistribuir la leche en ferrocarril y dárselas a las poblaciones de bajos recursos y que desconocían del tema. Pero no se lograría a cabo debido a un accidente férreo, y fue entonces que no se sabe con exactitud qué pasaría después. A raíz de toda esta polémica, esta crecería más cuando los casos de cáncer infantil aumentarían de manera notoria en los índices de enfermedad. Los casos de cáncer en niños de 5 a 13 años de edad aumentaría en un 300%, y a su vez, los casos de niños menores de 5 años de edad. Y también se desarrollarían a su vez malformaciones en el crecimiento de los infantes, y como era de esperarse, muchos de estos también morirían. México estaba en controversia, sobre todo por los altos mandos de ese entonces, ya que era demasiado fácil haber rechazado la leche como lo había hecho Brasil. Pero la negligencia de las secretarías gubernamentales dieron rienda suelta a un desorden tóxico. Además, no solamente ellos forman parte de la culpabilidad, pues mucho se rumora que la causa principal del no haber rechazado la leche de Irlanda sería por los lazos del alto poder ejecutivo inicial hacia aquel país, pues quien comenzaba a regir el poder ejecutivo de México en ese entonces tendría a su propio hermano como parte de la Secretaría de CONASUPO. Y no solo esa sería una evidencia dentro del acto negligente del país, sino además, una vez terminado su mandato, el dirigente nacional solicitaría un exilio tiempo después, ¿a dónde creen? A Irlanda, dando a entender que el estrecho camino entre los altos mandos del país y aquel lugar eran más importantes que las víctimas de la radiación. El daño de la leche CONASUPO empezó en 1986 y daría de qué hablar en 1988. Te dejo de tarea que investigues quiénes eran los altos mandos de México en ese entonces y sabrás por qué también a ellos se les adjudicó tal negligencia. Gracias por escuchar nuestro 10º episodio.
Sígueme en Facebook para ver más contenido. Compártelo con tus amigos. Esto fue Entre Sombras. Mi nombre es Daniel Estebané y espero que duermas bien.